Igualar por óxido reducción una ecuación orgánica es muy difícil, no es fácil como ecuaciones inorgánicas. Por ejemplo, ahorita si a la mayoría le pregunto, ¿cuál método prefieren para óxido reducción o electrón? Estoy seguro que me van a decir óxido reducción, porque es más sencillo. Mientras que ion electrón involucra muchos pasos e incluso es bastante el procedimiento. Pero en ecuaciones orgánicas, igualar por óxido reducción es muy complicadito. ¿Por qué motivo es complicado? Para aquellos que les interese seguir averiguando acerca del proceso, se debe a los estados de oxidación de los diversos elementos. Por ejemplo, lo voy a hacer en este lado. Si hablamos del carbono, en óxido reducción para ecuaciones orgánicas, el carbono presenta el estado de oxidación -4, eso ya lo sabemos por su valencia, pero también presenta -3, también presenta -2, también presenta -1, presenta 0, presenta +1, presenta +2, presenta +3 y presenta +4. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados de oxidación y los ocurre con los demás elementos. Aparte del estado de oxidación que ya conocemos, presentan otros. Y estos estados de oxidación van a depender de a qué elemento se está enlazando en la molécula orgánica. Y de ahí hay que analizar la otra molécula orgánica, cuál es la parte que está cambiando. Por ese motivo es complicadito igualar por óxido reducción. En lo personal yo me cuesta bastante el método de óxido reducción para moléculas orgánicas. No me considero una persona que iguala fácilmente por óxido reducción moléculas orgánicas. Mientras que por ion electrón, sí, es más sencillo para mí igualar, porque no tengo que pensar tanto en su estado de oxidación de elemento. Ya que en el método de ion electrón medio neutro no se separan las moléculas, se copian tal y como están. Comenzamos. Benceno más yodo molecular más ácido nítrico. El benceno, ustedes ya lo conocen, es una estructura de 6 átomos de carbono, es decir, 6 puntas. Entonces comenzamos a desarrollar el benceno. La estructura cíclica y tiene que tener doble enlace intercalado. Sí, no, no, sí. Y ahí tenemos al benceno más yodo molecular más ácido nítrico. Forma, volvemos a realizar el benceno. La estructura cíclica de 6 puntas y doble enlace intercalado. Sí, no, sí, no, sí. Y el yodo en cualquier carbono, como es el único componente donde yo lo coloque, va a seguir siendo yodo benceno. Lo puedo colocar acá, 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 acá o arriba. Yo quiero colocarlo en esta posición. Y ahí estoy colocando el yodo. Y ese es el yodo benceno. Más el dióxido de nitrógeno. Más agua. Por lo general, en las ecuaciones orgánicas, cuando se da una ecuación, eso aparece automáticamente en el proceso de igualación. Pero si se coloca tampoco está de más, significa que sí o sí va a haber agua. La molécula orgánica escrita de esta manera, porque va a tener muchos carbonos, me dificulta estar contando uno por uno cada vez. Por ese motivo, vamos a calcular la molecular para cada molécula orgánica. Entonces, del benceno, voy a calcular su fórmula molecular. Solo del porque de los otros ya está hecho. De esta molécula, calculamos los totales. ¿Cuántos carbonos hay? 6. Carbono 6. Hidrógeno, eso ya deben saber hasta este punto, contar los hidrógenos en el benceno. Un hidrógeno, dos hidrógenos, tres, cuatro hidrógenos. Entonces también 6. En el otro lado,
carbono, 6. Hidrógeno, carbonos tienen un hidrógeno menos el que tiene el yodo, por lo tanto sería 5 hidrógenos. Y el yodo, al final, siempre la molécula orgánica son y el resto de los componentes. Por eso es carbono, hidrógeno y de último el yodo. Y todo lo demás ya están con sus totales. A mis reacciones. Copiamos siempre en primer lugar la molécula orgánica. Entonces, la molécula orgánica, carbono, hidrógeno 6. No hay más moléculas orgánicas. En el otro lado, copiamos también la parte orgánica, que sería el carbono 6, hidrógeno 5, un yodo. ¿Qué sucedió acá? Que al copiar la molécula orgánica aumentó el yodo. En el otro lado no tengo yodo, entonces busco una molécula que tenga yodo. Y es el yodo molecular, más yodo molecular. Todas las moléculas se copian tal y como están. No se separan. Ya copié todo, ya tengo la segunda semirreacción. En la segunda semirreacción, por lo general, son los componentes inorgánicos o todo lo que no haya copiado en la primera ecuación. No copié el ácido nítrico, lo copio tal y como está. Ácido nítrico. No lo separo. Si recuerdan, en los anteriores métodos, vamos. Ahora no lo separo. Y en el otro lado busco algo que tenga nitrógeno. No me interesa el hidrógeno y el oxígeno, porque eso se va a igualar a unamente. Y en el otro lado tenemos dióxido de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno. Y ahí tenemos las dos acciones. Y realizamos todo el procedimiento que venimos realizando. Con el cuidado de que para igualar hidrógeno y para oxígeno se siguen los mismos pasos que en medio ácido. El hidrógeno y el oxígeno. ¿Cómo se igualan? Si me falta oxígeno en el lado faltante, se aumenta lo que es moléculas de agua, la misma cantidad. Si me falta hidrógeno faltante, se aumenta protones, lo mismo que en medio ácido. Pero al final no va a afectar en nada porque se va a ir por completo. Igualemos. Primero todo lo que es diferente de hidrógeno y oxígeno. 6 carbonos, 6 carbonos. 2 yodos, ya tengo todo. Para igualar, debo colocarle 2. 2 yodos, 2 yodos. Al colocarle el 2, aumentó el carbono. 2 por 6, 12. Para igualar el carbono, 2. Luego vamos a igualar hidrógeno. La otra, un nitrógeno, un nitrógeno. Oxígeno, oxígeno. Ya está igualado todo lo que es diferente de hidrógeno y oxígeno. Ahora procedemos a igualar primero oxígeno. No hay oxígeno, entonces hidrógeno. 6 por 2, 12 hidrógenos. En el otro lado, por 5, 10. Me faltan 2. Entonces, le aumentamos 2 protones. Era 2 y 5. 5 por 2, 10 y 2, 12. Está igualado. El otro. Hay oxígeno y acá tengo 3. Para que se iguale, le aumento una molécula de agua. Un oxígeno y 2 serían hidrógenos. Y en el otro lado 3 oxígenos. Ahora hidrógeno, 2 hidrógenos y acá tengo 1. Para igualar me falta, entonces le aumento un protón. Ahora, ¿por qué se llama medio neutro? Porque la cantidad de electrones coincide. Si tengo 2 protones, 2 cargas positivas, para que se neutralice tiene que haber 2 cargas negativas, o sea, 2 electrones. 2 positivos, 0. Por ese motivo, neutro. Un protón, una carga positiva, entonces para que se neutralice, un electrón. Positivo o negativo, por eso neutro. Y de ahí todo es idéntico a los métodos que ya habíamos visto. Procedemos a la suma de la semirreacción, intercambiando la cantidad de electrones. Abajo
y 1 arriba. Multiplicamos, 1 arriba se mantiene, mientras que el 2 afecta a lo de abajo. 2 por 1 se va este resultado y el nuevo sería 2 por 1, 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. 2. Y simplificamos. 2 electrones resta a 2 electrones. De esa manera me queda 0 y 0. 2 protones con 2 protones. Y ni un protón ni electrón. Se simplifican. Y copiamos todo lo que sobra. Me sobra un yodo molecular más 2 bencenos. Copiamos lo que es el benceno, hidrógeno nítrico más 2 ácido nítrico. En el otro lado, yodo benceno, ¿no? 2 nitrógeno y 2 moléculas de agua. Y si estos resultados, todas las moléculas, no me falta ninguna. Lo único que tengo que hacer es copiar. Yodo 1, acá significa que tiene que benceno 2, todo esto sería 2. Ácido nítrico 2. Benceno 2. Dióxido de nitrógeno 2. Agua 2. Y me dan todos los resultados. Aumentarle nada. La respuesta para este ejercicio sería 2, 1, 2, 2 y 2. Y ahí finaliza este ejercicio. Y de esa manera se igualan ecuaciones orgánicas, o es el método que yo ocupo para igualar ecuaciones orgánicas, proceso de óxido-reducción. Pero en la mayoría de los casos las ecuaciones orgánicas son sustitución, es decir, se pueden igualar por tanteo, en la mayoría de los casos. Son muy pocas las que necesitan igualar por un método, tal como es el caso de John Electron. Continuemos. Siguiente ejemplo. Isopropilbenceno más permanganato de potasio. Tenemos que hacer el benceno. Por lo tanto, ya el benceno lo voy a hacer un poco más rápido. Benceno. Isopropil. El isopropil lo puedo colocar en cualquier carbono. Yo lo quiero colocar en este carbono. 1, 2. Si recuerdan, iso es cuando hay un metil en el penúltimo átomo de carbono. Este es el último, penúltimo. Y ahí tiene que haber un metil. Todo lo demás, hidrógeno. Y ahí tenemos el isopropil benceno más permanganación. Forma ácido benzoico, otra vez el benceno, y el ácido en cualquier carbono, el ácido carboxílico. Y ahí tengo el ácido benzoico, más hidróxido de potasio, más dióxido de manganeso, más dióxido de carbono. Ahí tenemos todas las moléculas de esta ecuación. Las moléculas, cuando tienen varios carbonos, más de uno, lo que hacemos primero es calcular su fórmula molecular. Es decir, que de esta yo voy a calcular primero, antes de realizar el procedimiento, su fórmula molecular. De esta molécula orgánica también va
vamos a su fórmula molecular. ¿Y qué es la fórmula molecular? Es los totales. ¿Cuántos carbonos en total hay? En el benceno hay 6 y 3 en la ramificación, serían 9 carbonos. Hidrógeno. En el benceno hay 5 hidrógenos y en la ramificación 7 y 5, 12 hidrógenos. Esto de contar los hidrógenos, seguramente ya son expertos, ya que les insistí bastante en lo que es la parte orgánica, si recuerdan. Hicimos muchos ejemplos de esto. Esto ya está. Ahora está la molécula. Carbono. Tengo 6 carbonos en el benceno y uno fuera, serían 7. Hidrógeno. El benceno tiene 5 y uno fuera, serían 6. Oxígeno, 2. Y ahí tenemos la fórmula molecular. Procedemos a realizar la igualación. Las semirreacciones, como dije, primero las moléculas orgánicas. Aunque no es obligatorio eso, pero facilita bastante el procedimiento. Carbono 9, hidrógeno 12. No hay más moléculas orgánicas. En el otro lado, forma la molécula orgánica, carbono 7, hidrógeno 6, oxígeno 2. No aumentó ningún elemento por el hidrógeno ni el oxígeno, ya que eso se iguala automáticamente aumentando agua y protón. Pero hay otro carbono, dióxido de carbono, entonces todo lo que tenga carbono, sin aumentar otro elemento. Y ahí tengo el dióxido de carbono. Esa es mi primer semirreacción. La segunda, generalmente son componentes inorgánicos o todo lo que no haya copiado. Permanganato de potasio va a encabezar. Y en el otro lado, algo que tenga potasio, hidróxido de potasio. Más, ahora, algo que tenga manganeso, dióxido de manganeso. Y procedemos a igualar todo lo que sea diferente de hidrógeno y oxígeno. Acá tengo 9 carbonos y en este otro lado tengo 8, 7 y 1, 8. Si yo le aumento acá, es decir, a esta molécula, va a aumentar la cantidad. Entonces, me quedaría solamente aumentarle el dióxido de carbono para que sea igual. Vale, 9, 7 y acá entonces le coloco 2. De esa manera, 2 carbonos y 7 carbonos, 9 cada. Luego igualamos hidrógeno y oxígeno. Un potasio, igualado. Un manganeso, igualado. Hidrógeno y oxígeno. Acá tengo hidrógeno, pero no hay oxígeno. Acá tengo hidrógeno y también tengo oxígeno. Primero se iguala a oxígeno. 2 por 2, 4 oxígeno. Y 2, 6 oxígeno. Entonces en el otro lado tengo que aumentar 6 moléculas de agua. Porque aquí iguale el oxígeno. 6 oxígenos, 2 y 4, 6 oxígenos. Igualado el oxígeno. Ahora, hidrógeno. Acá tengo 12 hidrógeno, porque 6 por 2, 12, más 12, 24 hidrógenos. Y acá tengo 6. Para 24 me falta 18. Entonces, le aumentamos 18 protones. 18 y 6, 24. Y acá 12 y 12, 24. Igualado. La siguiente. 4 oxígenos, acá tengo 1 y 2, 3 oxígenos. Para que se iguale, le tenemos que aumentar una molécula de agua a este lado. Un oxígeno, 2 serían 3 y 1 serían 4. Hidrógeno, acá tengo 2 y 1, 3. Acá no tengo, entonces le aumentamos 3 protones. Como es medio neutro, la cantidad de protones coincide con la cantidad de electroprotones, 18 cargas positivas, se van con 18 cargas negativas y me queda 0, neutro. 3 protones positivas se van con 3 electrones, 3 cargas negativas y me queda neutro. Y todo lo demás ya conocen el punto ustedes. Sumamos las semirreacciones
Para eso intercambiamos el 18 abajo, el 3 arriba. ¿Se puede sacar tercia? Se puede. Tercia de 3, 1. Tercia de 18, 6. Que 3 por 6, 18. 1 por todo lo de arriba me da lo mismo. Solamente afectaría el 6. 6. 6 por 1, 6. 6 por 1, 6. 6 por 1, otra vez 6. 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. De esa manera, 18 electrones se van con 18 y me queda 0 en cada lado. 18 protones también se va, siempre se van los electrones y los protones con 18 protones. Y me sobra todo lo que tenemos en la ecuación. Copiamos los resultados. Verificando, repiten el mismo lado, se suma. Si se repiten lados contrarios, se resta. Por ejemplo, el agua, acá tengo 6 moléculas de agua, tengo 6 moléculas de agua, por lo tanto, también se van. Estas 6 moléculas de agua se van con estas moléculas de agua. Y no me queda agua, 0, en ningún lado. ¿Qué más se repite? No se repite nada más. El isopropilbenceno, carbono 9, hidrógeno 12, más manganato 6, 6 permanganatos, forma el carbono 7, hidrógeno 6, oxígeno 2, más 2 dióxido de carbono, más 6 hidróxidos de potasio, más 6 de manganeso. Copiamos los resultados. 1, 6, el ácido benzoico es 1, el dióxido de carbono es 2, el hidróxido de potasio es 6, el dióxido de manganeso es 6. Y la respuesta para este ejercicio sería 1, 6, 1, 6, 6 y 2. Y ahí tenemos la respuesta para esta ecuación orgánica. Se puede ocupar el mismo igualar ecuaciones inorgánicas. Igual es válido. Profe, ¿Alguna duda? sí, esta es una pregunta. ¿En el medio neutro van a participar todas las moléculas de la... Por lo general, sí. En el 99% de los casos participan todas las moléculas de la ecuación. En algunos casos, va a haber casos en los cuales, por ejemplo, ya ocupé el permanganato en la primera reacción y obligatoriamente tengo que ocuparla en la segunda, es decir, se puede en los casos. Por ejemplo, intenta igualar por este método algunas ecuaciones que te hayan costado en tu práctico, porque vas a notar que algunas moléculas se repiten, pero siempre te dan el resultado correcto. No tenés que aumentarle nada por tanteo. Ya. ¿Y no se separan las moléculas como hacíamos en los otros? No se separan. No se separan nada, se copia toda la molécula. ¿Y la misma cantidad de electrones? Siempre va a ser la misma cantidad de protones, Sí, ¿no? siempre, porque es neutro. Siempre se va a neutralizar. Okay. Ya que bajamos las completas, estas siempre tienen una carga de 0, ¿verdad? Sí, exactamente. Como no las separamos, su carga siempre es 0, porque formar la molécula tienen las cargas positivas con las negativas. Exactamente, siempre va a ser 0. Y por ese motivo siempre va a coincidir la cantidad de electrones. Siempre
La siguiente semana ya comenzamos, realizamos también con el último método algebraico. 2-propanol. Carbono, carbono, carbono. 3 carbono porque es prop. Numeramos 1, 2, 3. En el 2 va a estar el OH. Todo lo demás hidrógeno. Por eso es muy importante saturar correctamente. Nos equivocamos por un solo hidrógeno, ya todo nuestro método de igualación está mal. Le falta 1, 3 y 3. Más dicromato de potasio. Más ácido, dice. Es ácido. Ácido clorhídrico. Hidrógeno, cloro. Forma propanona. La propanona es un carbono, 2 carbonos, carbono 1, carbono 2, carbono 3, y en el 2 va a verse oxígeno, es una cetona. A este le falta 3 hidrógenos, 3 hidrógenos. Al carbono 2 no le falta hidrógeno, más cloruro de potasio, más cloruro crómico. Procedemos a realizar el procedimiento, pero antes determinamos la fórmula molecular de las moléculas orgánicas que tengan más de un carbono. Porque si tienen un solo carbono no es necesario. Y ahí están los totales directos. Carbono, 3. Hidrógeno, 3 y 3, 6. Y 1, 7. Y 1, 8. 8 hidrógeno. Y un oxígeno. Carbono, 3. Hidrógeno, 6. Y un oxígeno. De ahí todo lo demás ya están con los totales. Copiamos la molécula orgánica. Carbono 3. Hidrógeno 8 y un oxígeno. En el otro lado, lo mismo, la molécula orgánica, carbono 3, hidrógeno 6 y un oxígeno. No hay más moléculas que tengan carbonos, entonces se queda ahí. La segunda, lo que no fue utilizado en la primera. Comencemos con dicromato de potasio. Dicromato de potasio. Observemos a la pregunta que hizo su compañera. En todos los casos se van a ocupar todas las moléculas, en el dentro de los casos sí. Si observamos acá, estoy copiando el dicromato de potasio. Ahora lo que hago para completar el otro lado es buscar moléculas que tengan cada componente y tratando de que no se repitan más elementos. El potasio está en el cloruro de potasio. Entonces copiamos cloruro de potasio. Pero al copiar el cloruro de potasio aumentó el cloro y en este lado no tengo cloro. Entonces buscamos en los reactivos tiene cloro, el ácido clorhídrico. Copiamos ácido clorhídrico. Y como ven, inevitablemente tuve que... Pero va a haber casos en los cuales una posiblemente no intervenga. Siempre tratemos de utilizar las moléculas que tengan la menor cantidad, que no se repiten. En el otro lado, cromo está en el cloruro crómico. Cloruro crómico. El cromo está unido al cloro, pero ya tengo cloro. Entonces, ya tengo mi segunda semirreacción. Todo lo que es diferente de hidrógeno y oxígeno. 3 carbonos, igualado. 2 potasio, un solo potasio, igualamos 2 potasio. 2 cromos, un solo cromo, 2 cromos. Cloro, 2 por 3, 6. Y 2 cloros, 8 cloros. Acá hay un solo cloro, igualamos 8. Ahora, oxígeno. Acá tengo un oxígeno igualado. Hidrógeno, 8 hidrógeno, 6 hidrógeno.
me faltan 2. Entonces le aumentamos 2 protones. Y ya están igualados los hidrógenos. Oxígeno, acá tengo 7 y acá no tengo. Entonces le aumentamos 7 moléculas de agua. Hidrógeno, 7 por 2. Acá tengo 8. Para llegar a 14 me falta 6. Más 6 protones. Verifico. 6 y 8, 14. 7 por 2, 14. 7 oxígenos, 7 oxígenos. Ahora, como es medio neutro, la cantidad, las cargas positivas, coincide con la cantidad de electrones, la carga negativa. 2 protones, 2 electrones. Se van, neutro. 6 electrones, neutro. Procedemos a realizar la suma. Ups, ahora sí me salió chueco. Intercambiamos el 2 abajo, el 6 arriba. ¿Se puede simplificar? Sí se puede. La mitad 3, la mitad 1. Procedemos a multiplicar 1 a todo lo de abajo. No mantiene. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. Y procedemos a restar o simplificar los componentes que están en lados contrarios. 6 electrones se van con 6 electrones y me queda 0. 6 protones se van con 6 protones. Nunca sobra, siempre queda 0, porque es medio neutro. Y no tenemos nada más igual. Copia. 6, 2 propanol, no es 6, 3. 3 propanol, carbono, hidrógeno 8, un oxígeno. Dicromato 1 solo, más 8 ácido clorhídrico, forma 3 propanonas, más, no me sobra nada, 2 cloruros de potasio, más 2 cloruro crómico, más 7 moléculas de agua. Ahora acá, si observamos mi ecuación, no me da agua, pero acá me está sobrando agua. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que aumentarle agua. 7 moléculas de agua. A través de este método, automáticamente apago lo que está faltando, principalmente agua. Y todo lo demás se copia. 2, cloruro de potasio 2, propanona 3, ácido clorhídrico 8, dicromato 1, propanol 3. La respuesta para este ejercicio va a ser 3, 1, 8, 3, 2, 2 y 7. Y ahí tenemos. Es un método que les puede ayudar también para ecuaciones inorgánicas. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, hay a veces que ustedes, a veces ustedes olvidan el estado de oxidación, por ejemplo, del amonio. No se acuerdan que el nitrógeno del amonio es. Tampoco se acuerdan que en los peróxidos el oxígeno es -1. Y así hay casos en los cuales el estado de oxidación ustedes no se acuerdan de algún elemento, pero sale la molécula. ¿Y cómo pueden igualar? Utilizando este método. Si yo sé escribir la molécula, pero no sé cuánto es su estado de oxidación, por X, Z, en este método no me afecta, porque en ningún momento hablé del estado de oxidación. Solamente copié toda la molécula. Automáticamente igualó todo. Para eso también sirve. A ver, preguntas en el chat.
Veamos. Puede haber más de 2 semirreacciones. A través de este método, no. Por ejemplo, si ustedes igualan por este método las ecuaciones que habían 3 semirreacciones, se va a convertir automáticamente en 2. Ya no van a haber 3. Por más que cambien 3 o 4 elementos en la ecuación, solamente van a haber 2 semirreacciones. Nunca se presentan más de 2. Profe, hay que procurar que la igualación utilizar las moléculas que tienen menos elementos o eso no varía. Sí, hay que procurar utilizar las moléculas que tienen menos elementos en cada semirreacción. De esa manera se igualan casi todos, van apareciendo poco a poco, pero sí, esa es la lógica para este método. Ocupar siempre la molécula que tenga la menor